Primeramente tengo una dinámica, tengo dos voluntarios que los he obligado a venir acá al frente. Brian y... ¿dónde está mi hermana? Aidaliz. Por favor, Brian. Ok. Esta es la dinámica, rapidito. Una enseñanza que traigo en esta mañana antes de comenzar con el sermón. Ellos van a estar aguantando por aquí arriba esta botella de agua con el brazo extendido al frente, como si fuera educación física. Muy bien. Ok. Aidalí ya se puede sentar. Llévese el agua, es gratis. Perfecto. Lo hizo muy bien. Tiene 5 puntos. Quería decirle algo para que entendamos esta dinámica. El mundo actual hace mucho énfasis en una frase muy conocida que la he visto hasta, pensé que nada más en los países nuestros acá de América Latina, el Caribe, se exponía mucho esta frase de yo sí puedo. ¿La han visto? Yo sí puedo. Acá también en Estados Unidos también le hacen mucha alegoría y pompas a esta frase, pero se ignora que en los momentos de mayor necesidad hay momentos en que nuestras propias fuerzas y habilidades no son suficientes como para que tú mismo puedas hacer y obrar, por ejemplo, un milagro en tu vida, en una situación bien difícil y bien fuerte que estés atravesando. Yo ignoro por completo este eslogan de yo sí puedo. Hemos entendido que necesitamos de aquel. Cuando digo aquel, sabes que me estoy refiriendo a aquel que hizo y que sí puede, que hizo los cielos y la tierra y que tiene control absoluto de todo lo que se mueve en el universo, incluyéndote a ti de manera personal. Y es ahí donde quiero entrar. ¿Estás cansado, Brian? Ya puedes sentarte, ya puedes sentarte. ¿Qué nos dice esta dinámica? Las 2 botellas de agua pesan lo mismo. Mi hermana Aidaliz la aguantó por poco tiempo, ¿verdad? Y Brian por mayor tiempo, algo que pesa lo mismo. Hermano, esto significa nuestras cargas. Si tú tienes una carga, por muy poco que pese, dice la palabra del Señor, dijo el mismo Jesús, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. No cargues esa carga, por muy ligera que sea, por mucho tiempo se te va a hacer pesada y te va a dar cansancio y te va a agotar física, espiritual, psicológica y emocionalmente. Y fue la misma carga, hermanos, pero por soportarla por mayor tiempo ocasionó cansancio en un niño jovencito fuerte que hace push-ups todos los días. Y Aidaliz no se cansó. ¿Por qué? Porque no soportó la carga mucho tiempo. Y es ahí donde quiero que entremos en la confianza en aquel que dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí, yo les voy a enseñar cómo llevar una carga. En otras palabras nos quiere decir el Señor. Pero antes de esto, quisiera que leyéramos, buscaran conmigo el Salmo 34, por favor. Salmo 34, vamos a estar leyendo del versículo 4 al 8. El versículo, Salmo 34, versos del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Oramos. Padre amado, hemos traído tu palabra en esta mañana, reconociendo, oh Dios amado, que tú tienes todos los recursos que nos estás dando para que nosotros llevemos una vida plena en armonía contigo, con el Espíritu Santo de Dios. Y que aprendamos a confiar en ti, sabiendo que tú darás respuesta a todas nuestras preguntas.
y que tú darás la solución a todas nuestras necesidades, a nuestros problemas. Expon tu palabra, oh Dios, con claridad en nuestros corazones para que entendamos que el Dios de toda gloria vive hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te exaltamos y te alabamos reconociendo que tú eres el Rey. Amén. Pues bien, para rapidito darles una ilustración sobre esta historia que nos narra aquí el salmista, es David quien está escribiendo esto. David había pasado una vicisitud bien fuerte. ¿Se recuerdan? El rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo por celos, etcétera, etcétera. David entra a un templo donde está Abimelech y consigue algunas provisiones, pan de la propiciación, luego huye hasta Gad y acá los siervos del rey aquí lo reconocen. Dice, oh, este no es el que dice el dicho de que Saúl mató ¿a cuántos? A 1000 y David a 100,000 o a 10,000. ¿Y qué hace David? Se hace pasar por loco, empieza a babear saliva, a pintar en las puertas y en las paredes. Y el rey dice, ¿para qué me traen este loco aquí? Ya, si la ciudad está llena de locos. Y David escapa. Luego de estas escenas, David reconoce que no son ni sus habilidades, que está la mano de Dios detrás de su protección y que no permite de que Saúl le dé muerte, ni mucho menos que estos pobladores de acá, de Gad, le hayan dado muerte tampoco. Y entonces, inspirado por el Espíritu de Dios, David escribe este salmo precioso. Este salmo llévalo siempre contigo. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Siempre el mismo Dios se va a estar al lado tuyo para defenderte. No lo dudes, ¿ok? Porque esa es su función y porque Él te ama. Amén. Pero bueno, no es ni de David, ni de las hazañas de David que quiero hablar en esta mañana. Y te dirás, bueno, Ale, pero ¿para qué pones acá la escritura, Salmo 34, verdad? Bueno, porque precisamente y de una manera, digamos que curiosa, unos 10 siglos después aproximadamente, entra, como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, versículo 1, y en el versículo 14 decía, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está hablando de aquel que viene y proviene del cielo. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Acá en las historias del Nuevo Testamento, donde hay muchas, dicho sea de paso, historias que nos cuentan sobre personas sufridas, sobre personas que están pasando por necesidades inmediatas, urgentes. El mismo Dios que estaba protegiendo hacía 10 siglos atrás a David, ese mismo Dios estaba haciendo hombre acá para proteger a muchas personas necesitadas. Pues, ¿qué más le da al Dios de hace 10 siglos acá, que está protegiendo a David? Viene en el año 0 acá, aproximadamente, a proteger a un pueblo entero. ¿Qué más le da venir otros 2 siglos o otros 20 siglos más a protegerte a ti, el Dios eterno, y hacer cosas innumerables en tu vida? Aquel que estaba al lado de David, déjame decirte, si alguno no lo ha notado, ese Dios está aquí en esta mañana, con toda certeza y seguridad. Él está aquí, amén. Bien, pues quiero llevarlos acá a unas historias extraordinarias, fascinantes, en la palabra de Dios, acá en Lucas. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 56. Yo sé que han escuchado estas historias muchas veces, pero hay muchos detalles que Dios quiere que tú escuches en esta mañana. Si has venido con un corazón preparado a escuchar palabra de Dios, Señor, yo
cuando yo salí de mi casa hoy, yo decía, yo también quiero oír palabra tuya, Señor. Quiero que hables a mi vida, yo lo necesito. Tengo a mi esposa en la casa operada de las 2 rodillas. Y estoy empezando un nuevo trabajo ahora, cosas nuevas totalmente para mí. Y a veces se hace duro. Y necesito aquella palabra de aliento de Dios, ¿verdad? Que está aquí, no necesito a nadie que me diga una palabra de profecía ni de aliento. La palabra está aquí. Y si tú has venido así con alguna condición, una urgencia, emergencia también, una necesidad inmediata de que Dios hable a tu vida, escucha lo que pasa con estos dos. Tengo 2 participantes, 2 personajes acá, Jairo y una mujer que padece de flujo de sangre por alrededor de 12 años. Sigan conmigo, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Un momento. Mateo, Marcos y Lucas nos estaban diciendo anteriormente que Jesús venía de reprender a legión, una legión de demonios que estaba en un joven gadareno, ¿se acuerdan? Estaba también dialogando acá con los discípulos de Juan y fariseos, que había controversia sobre el ayuno y que por qué tus discípulos no ayunan y esa cosa. Y cuando ya parece que el Señor va a tener un break, porque dice acá que, wow, la multitud los estaba esperando con gozo. Todos los estaban esperando. Mire, hermanos, para Dios no hay break. Y eso es lo maravilloso de Dios, que el Dios que no se cansa, no toma un break para decir, tienes que esperar, ¿ok? Tienes que esperarte, porque yo necesito un break. Yo soy Dios y estoy ocupado. Estoy en acción todo el tiempo. Y ahora me interrumpes y me molestas para decirme tus problemas. Error, el Dios que nosotros hemos creído siempre está ahí dispuesto para la próxima acción. Siempre está dispuesto cuando más lo necesitas. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo tiene que haber sido, como dice acá, un principal de la sinagoga, un hombre de buena posición social, burócrata, un hombre posiblemente económicamente bien sentado, por así decirlo, socialmente alguien importante, alguien conocido, ¿verdad? La palabra no nos dice de que haya tenido un hijo varón, es decir, era el anhelo de los hombres de esta época, tener el primogénito que fuera, el heredero fuera varón. Pero bueno, Dios le dio una niña y estoy seguro que como buen padre decía, bueno, todo lo que no pude darle a mi hijo se lo voy a dar a mi hija. Y tenía a su niña y a su hija como una perla, ¿sabe? Usted tiene una piedra preciosa, usted tiene una caja fuerte. ¿Tienen caja fuerte? Usted pone ahí lo de más valor, ¿verdad? Y lo guarda, y lo guarda. Así era para Jairo esta hija. Todos los gustos. ¿Qué quieres, mi niña? El carro del año, ¿qué quieres? Yo te lo doy. Soy uno de los principales en la sinagoga, ¿ok? Soy alguien importante. Básicamente, miren acá entre comillas, básicamente Jairo no necesitaba nada. Era feliz con lo que tenía. El nombre Jairo quiere decir Dios ilumina o quiere decir Dios es alegría. Es decir, Dios trae alegría a mi vida. Y Jairo entendía esto de los conceptos de los nombres en la época. Y él sabía de que había sido bendecido en cierto modo en haber tenido esta hija. Y había traído para su vida y para su familia y su núcleo familiar alegría. Bueno, no fui infértil, tuve una hija, ¿verdad? Pero cuando todo parece de que no necesitamos de nada ni de nadie, de que, oh sí, yo soy un buen religioso, sigo la ley y los mandamientos, ahí es donde entonces nos duele y Dios dice, pues yo te voy a mostrar a ti que tú no puedes, que tú vas a depender de mí, que no importa el trabajo que tengas, que te esté dando un buen salario, eso no importa porque hoy lo tienes y no sabes mañana, no conocemos el futuro y Dios no lo puede quitar para ver cómo vamos a reaccionar.
eso no importa, y parece que no importó acá en la historia de Jairo, y que en lo que más él quería y de lo que más orgulloso estaba de su hija, se estaba muriendo. Miren, hermanos, dice acá que Jairo llegó de rodillas a implorarle, entra en mi casa. ¿Sabes por qué le dijo entra en mi casa? Porque este principal, entre ellos mismos, los principales acá de la sinagoga, ellos mismos se habían encargado de decirle a todo el pueblo de que las enseñanzas de Cristo venían del mismo diablo, ¿se acuerdan? Cuando decían, oh, este está hablando en nombre de Belcebú, y ahora te estás tragando tus palabras, ahora te vas a tragar tu orgullo, Jairo. Y Jairo seguro era adinerado y ya había gastado dinero en médicos y ya había probado con él. No, búsquenme el mejor, yo quiero el mejor. No, pero te va a costar eso, yo lo pago, búsquenlo. Y ya es cuando se tuerce el orgullo. Wow, pero yo estuve diciendo que Jesús era un lunático, ¿se acuerdan? Que era un mentiroso. Cuando eres herido en lo que más quieres, deja tu orgullo atrás. Wow, yo tengo 10 propiedades. ¿Cómo va a venir un ciclón y me va a arrasar con todo si me acabo de comprar el carro del año? ¿Cómo es posible que Dios me haga esto? Pues Dios quiere más a tu alma que a tus propiedades. Tampoco le hacen falta nada a Dios de lo que tú tienes. Y ahí es donde ya la última decisión, tengo que acudir. Él sabía que Jesús estaba peregrinando por aquella zona. Iba camino a Decápolis, que era el lugar de esta sinagoga y por donde vivía Jairo. Y había escuchado rumores de que Jesús iba entrando a la ciudad, ¿verdad? Se sabía que Jesús iba a llegar porque había alegría, había alboroto y había multitudes de personas esperando con gozo al Señor. Oh, ahí viene el Señor. Y Él va en persona, Él no manda a nadie, Él va en persona. Y cuando encuentra a Jesús, mira, hay muchos obstáculos para encontrar a Jesús. Vas a tener muchos obstáculos para encontrar a Jesús en tu vida. Religiones, falsas filosofías, engaños, política, doctrinas, teologías, ideologías, como las llamen. Pero Jesús siempre va a estar allí, ¿ok? No importa los obstáculos, llega hasta donde esté Jesús. Jesús estaba rodeado de una multitud, dice la palabra, vamos a seguir leyendo acá, dice, cuando Jesús, ok, me salté algunos versículos, vamos atrás al 42 y lo vamos a leer completo ya. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Qué clase de obstáculo tenía Jairo? Había una multitud inmensa de hombres grandes, fuertes, de todo tipo de hombres había allí. Estaban los seguidores de Jesús, habían admiradores de Jesús que decían, oh sí, tiene buena enseñanza. Y por eso estaban allí en la multitud alrededor. No todos eran seguidores, habían observadores también. Habían curiosos que decían, yo quiero estar allí, pero para ver los milagros que hace. ¿Qué les digo con esto, hermanos? Yo quise identificarme mientras Jesús el Espíritu de Dios me revelaba esto en la palabra. ¿En qué tipo de multitud estás tú, Alex? ¿Eres de los que me sigues porque crees que soy el Mesías? ¿O eres de los que todavía crees que soy el rey con espada para liberar tu nación? Simplemente estás de observador, vienes a la iglesia de observador, te sentaste el domingo, como decía el pastor hace 2 domingos, y pasó la semana y lo mismo, y volviste, te sentaste y te fuiste, volvió, y lo mismo. No te quedes de observador. Hay mucho más intrínseco de estar al lado de Jesús. Amén. Y dice, como si fuera poco esto, cuando va entre la multitud, aquí viene el versículo 43 que dice que una
mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es una historia súper curiosa para mí. Son 2 ejemplos. Los dos habían gastado todos sus recursos. Y ninguno de los dos había encontrado solución. Quizás Jairo por breve tiempo había experimentado lo de la enfermedad de muerte de la hija, pero esta mujer llevaba casi 12 años con flujo de sangre. Un dato de maybe bioquímica, anatomía, no sé. Cuando el ser humano está perdiendo sangre por X o por Y, por lo que haya sido, para reemplazar estos glóbulos rojos se necesitan muchas cosas, hay mucho detrás de todo esto. Buena alimentación, descanso, medicina también. Y el cuerpo empieza a perder fuerza, se debilita, porque un cuerpo sano está lleno de energía, tiene toda la sangre que el cuerpo necesita. Tiene el corazón todos los litros de sangre que tú necesitas para que circulen por todo tu cuerpo y abastezcan y le den vida a tus órganos. Estoy hablando de los riñones, el hígado, etcétera. Y para que fluya también esa sangre con la cantidad de oxígeno necesaria para que tu cerebro también esté activado y esté saludable. Si no, vas perdiendo habilidades motrices, desde las básicas hasta las más complicadas. Y pierdes también memoria y pierdes también nociones. ¿Ok? Entonces la situación de esta mujer, no crean que era menos que la situación de la hija de Jairo que estaba muriendo. Básicamente estas dos estaban muriendo también. Esta señora de flujo de sangre estaba muriendo lentamente. Y ya dice la palabra que había agotado todos sus recursos. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Si Pedro hubiera sabido inglés en esa época, ¿qué hubiera dicho? It doesn't make sense. How you're asking who touched me? It doesn't make sense for me. So, no tenía sentido, hermano, ¿verdad? Si usted lo ve así de esa perspectiva, ¿qué sentido tiene de que una multitud de posiblemente cientos de personas oprimían mientras el Señor casi ni se podía trasladar de un lado al otro? Porque todos querían tocarlo y verlo y verlo. Y muchos lo tocaban para decir, wow, toqué. Como pasa acá también en los famosos, ¿verdad? Que van pasando y usted ve las manitos ahí para tocarlo y llegar a la casa. Wow, toqué ¿a quién digo? No voy a decir. No estamos acá para darle propaganda a nadie. Solo a Jesús. Amén. Y en eso sale Jesús con la pregunta, ¿quién me ha tocado? Mire lo curioso de esta pregunta. Entre cientos de personas necesitadas también que habían allí. Habían también enfermos, pero habían hombres de letra, habían hombres fuertes, habían hombres no fuertes, habían mujeres, habían niños, habían ancianos, habían todos y ninguno sacó un poquito de fe de dentro de sí como para hacer que dentro de Cristo saliera poder. Entre cientos de personas, qué vergüenza. Ninguno. Estaban nada más que para la curiosidad. Estaban nada más que para el pensamiento de que sí, este va a ser el que va a liberar a Israel. No estaban enfocados en la verdad, en que Cristo es quien libera el alma, el espíritu, y transforma de una vida vieja y aparentemente menos miserable, pues sí, lo transforma de esa vida, de un punto A al punto B, de una vida transformada, regenerada por la sangre y el poder de Cristo. Y esta mujer sí estaba bien enfocada en eso. Si tan solo, oiga la fe de esta mujer, me impresiona.
Si tan solo yo llegara y tocara el borde de su manto. Jairo tenía obstáculos que vencer, físicos y mentales, ¿se acuerdan? Jairo decía, me van a botar de la sinagoga cuando sepan que yo fui a buscar a Jesús. ¿Qué van a decir de mí? ¿Dónde va a pasar mi nivel financiero cuando yo no tenga este puesto en la sociedad? Y ese nivel mental y ese obstáculo, Jairo tenía que sobrepasarlo para llegar a Jesús y también a la multitud. Pues mucho más esta mujer que ya estaba debilitada físicamente. Y Jesús estaba en un marco tan estrecho allí en la multitud que para llegar a él tenías que practicar artes marciales o ser serpiente para meterte entre esa multitud. Decía ella, quizás no pueda ni abrazarlo, quizás no pueda ni hablar con él, pero estoy segura dentro de mí que si tan solo yo toco el borde de su manto, yo voy a ser salva. Ella dice, yo voy a ser sana, ¿verdad? Jesús después le da un regalo más grande, que es la salvación. Le dice, tu fe te ha salvado. ¿Y cómo lo hizo? No sé. Un día preguntaremos en el reino de los cielos, ¿cómo hiciste para llegar a Jesús? ¿Cuántas veces lo practicaste? Quizás nunca. Pero el dolor que tenía en el pecho y la necesidad inmediata de ser sana y cansada de la decepción del mundo, cansada de una palabra negativa de los médicos, no hay solución para ti. Lo sentimos, pero la medicina no ha llegado hasta este punto. Y vemos acá en San Jude como los niños, ¿verdad? Que triste, ¿verdad? Y todavía se está estudiando y estudiando y estudiando y no llega la esperanza. Y de esto estaba cansada esta mujer. Pues entonces el nazareno que va peregrinando por ahí, lo voy a dejar todo atrás y yo tengo que alcanzarlo. No sé cómo yo lo voy a hacer. Yo voy a alcanzarlo. Y cuando veo aquel océano de gente y de personas, wow, ¿qué parecía aquello? Era mucha multitud. Ok, déjame trazarme un plan. Si yo tan solo toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y así pasó. Y el Dios que conoce todas las cosas, aquel que libró a David de la mano del enemigo y de Saúl, ese mismo Dios hecho carne estaba actuando con poder y autoridad sobre una enfermedad de casi 12 años. Y ese mismo Jesús estaba haciendo la pregunta. Y no era una pregunta ni retórica. Era una pregunta para el que no oye, para el que no ve cómo está trabajando el reino de los cielos. ¿Quién me ha tocado? Y allá va la ignorancia a hablar con una voz grandota y una boca grande. ¿Cómo vas a decir quién te ha tocado si te estamos exprimiendo aquí? Y el Señor dice, porque he sentido que poder salió de mí. ¿A qué los invito en esta mañana, hermanos? Ese Jesús vive. Ese Jesús está vivo y todavía por medio de nuestra fe podemos hacer que salga poder de Él. No sigas buscando donde no vas a encontrar y ve directo al Maestro y no importa cuántos obstáculos haya en el medio. Vence estos obstáculos por medio de la fe en Jesucristo y solamente en Él. Y entonces, de una manera ya diferente, ¿verdad? Porque ¿en quién hemos confiado? En alguien que dice la palabra que le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al diablo. ¡Wow! Él nos ha hecho hasta más fácil, ¿verdad? El cómo llegar a Él sin que haya una multitud delante de nosotros. Y sin que haya la barrera más grande y temida por los hombres, que es la muerte. Hasta eso. Pero ¿hasta dónde tienes poder, Señor? Hasta eso. Hasta que conquisté el reino de la muerte. Cada vez que oigo canciones por acá de conquistar y conquista, Edwin está de acuerdo conmigo. Por eso una canción que canté acá, al final le quité la palabra conquistar. Tú y yo no tenemos que conquistar nada, porque ya Cristo lo conquistó todo.
todo y conquistó lo inconquistable, que es el reino de la muerte. Y Él tiene ya las llaves, ¿ok? Gracias, Jesús. Dice su palabra. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa de Jairo, ¿verdad? Del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Hay algo curioso, Juan está aquí en esta historia, ¿verdad? Jesús dijo que no entre más nadie. Venga Pedro, venga Jacobo, venga Juan, venga el padre y la madre de la niña. Juan, en el Evangelio de Juan, esta historia no está. ¿Sabes por qué? Cuando Jesús llega y les dice: no teman, la niña solo duerme. Dice la palabra que se burlaron. Dice: mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Perdón, decía, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Porque de toda una vida hemos aprendido que para estar muerto solamente tienes que estar vivo. Y después de esa muerte no hay marcha atrás. Entonces la oportunidad de nosotros tener fe y creer en Cristo es mientras estamos vivos. Después de muerte no hay más nada, no hay más chance. Y ese concepto lo conocía Pedro, Juan, Jacobo, y lo conocían los padres de la... Dice que se burlaban. ¿Cómo te vas a burlar del que puede levantarla de la muerte? Y ahí estaba Juan, y después estuve buscando ahí si Juan mencionaba esto. No lo menciona, me imagino que le dio vergüenza. Para Dios es tan fácil aquel que creó la vida, y es tan fácil levantarnos de la muerte. Escucha esto que estoy terminando. Para Dios es tan fácil resolver tu problema, pero yo voy a molestar a Dios. A lo mejor está ocupado con un problemita más serio, ¿sabe? No es así. Eso no funciona así. Jesús te conoce en lo personal, y sabe de qué tú estás necesitado. Sabe qué fue la fuerza que te levantó esta mañana para venir aquí a la casa de Dios a decirle a Él: sabes de lo que estoy necesitado, sabes de lo que estoy necesitada. Él conoce ese clamor, Él lo sabe, ya Él lo escuchó. Jesús lo sabe. Confía en Él. Y dice la palabra: y Él hará. Él es el verbo en acción. Aunque los jesuitas, en vez de decir en el principio era el verbo, ellos dicen en el principio era el capaz. Y el capaz era con Dios. Él es más que capaz, ¿sabes? Tú puedes ser capaz y no hacer nada. Tú puedes tener todas las fuerzas, habilidades, conocimiento y no hacer nada. Jesús es más que capaz, pero a la vez sí es capaz de resolver tu problema. Pero es que mi problema va un poquito más allá de lo que puede ser resuelto. No. Sí tiene la solución. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Y acá es donde dice, volvamos al salmista que dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Jairo y esta señora con flujo de sangre buscaron a Jehová, que estaba en la persona de Cristo, y Él los oyó. Cuando Jairo llegó a Jesús, Jairo que le dice: vamos, por favor, entra a mi casa. Jesús no sé
plantó allí a estar discutiendo, pero tú que me has dicho diablo, pero tú que... No, Jesús se puso en acción, porque dice que la palabra que Jesús es el Dios de misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra. Jesús no se airó con Jairo. Jesús se conectó con el dolor y el sufrimiento de Jairo. Jehová, y vamos a decir, busqué a Jesús y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Cristo fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora sí tenía significado el nombre de Jairo. Dios ilumina y Dios es alegría, porque Dios dio luz a la vida y al hogar de Jairo. Jesús es este Jehová que ha protegido a David por tanto tiempo. Está acá protegiendo a un pueblo y está aquí protegiéndote a ti hoy también. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bueno es Dios, siempre fiel. God is good all the time. Amén. Quisiera que te llevaras ese pensamiento para la casa. Como empezamos con la ilustración, la dinámica de las cargas. No soportes cargas que son innecesarias en tu vida. Entrégaselas a Jesús. Él sí es voluntario, decir, dame tus cargas, que mi carga es ligera. Y siempre piensa que aquel Jehová que libró de las manos del enemigo a David en tiempos de angustia y de aflicción, no es fácil que alguien te esté persiguiendo para matarte. No debe ser nada fácil. Y termino con esto. Cuando era boxeador golpeé a un joven tan fuerte que estuvo en el hospital 2 meses sangrando, pero la sangre en vez de salir se fue por las vías respiratorias y había temor de que los coágulos subieran hasta el cerebro. Y hubo que drenarlo y hacerle muchos tratamientos. Él le dijo a la mamá que él había resbalado con un jabón en el baño y se había caído. Créame que yo tuve temor, digo, cuando él se recupere él me va a matar. Y cuando ya él se recuperó y regresó, ya yo tenía a Cristo en mi corazón. Ya yo sabía que Dios iba a pelear por mí. Ya yo sabía que yo no tenía que usar más los puños, porque tenía un arma que es poderosa, que nadie puede contra esto. Y me acerqué a él y le dije, aquí estoy desarmado, pero puedes hacer conmigo lo que quieras. Usa tu venganza, yo lo soportaré. It's okay. El Dios en quien he empezado a creer me librará de tu mano. Y aquel joven se hizo amigo mío hasta el día de hoy. Ese Jesús está vivo, está vivo. Pues no pierdas tiempo y alíate con Él. Amén. Dios te bendiga.